Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición de Conexiones Virtuosas. Por fin nos podemos volver a ver, por fin podemos volver a conectar. Recuerden suscribirse porque me he dado cuenta que muchas de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas. Entonces si usted se suscribe nos puede ayudar muchísimo. El día de hoy tengo dos invitados porque vamos a conversar sobre personas, sobre comunicación y sobre transformación en las organizaciones. Y para eso tengo a tremendos invitados, la dupla de Pablos, los Pablos, Pablo Díaz y Pablo Muñoz. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Beto, ¿y tú? Yo bien, pues, feliz de que estén ustedes acá, pues si me da gusto poder tenerlos nuevamente en esta casa y más que podamos hacer esta triada. No, excelente, excelente. Un gusto de nuevo estar por acá, así que más que nada también con mi amigo Pablo, así que... Sí, esta vez tomando agua, así que hoy día estamos en modo más relajados. ¿Ah? Exactamente. Total. Sí, pues oye, qué mejor para mí que poder compartir con mis amigos este espacio, con personas que conozco de tantos años, nos conocemos muchísimos años, literalmente toda una vida. Así que bueno, esta conversación, qué mejor que tenerla con ustedes, pues chiquillos, para que hablemos de persona, transformación y comunicación. Las organizaciones, las empresas, las personas, el mundo ha ido cambiando, cambia vertiginosamente. Y yo creo que uno de los conceptos fundamentales es que hay grandes temores como hay grandes aciertos también por respecto a las personas. En el lado de los temores tenemos por una parte a la resistencia al cambio. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué esto no sé si es lo adecuado? Pienso que mi jefe está hablando pura lesera, se está equivocando. ¿Por qué tengo que seguir esto si yo ya lo sé hacer? Si yo lo hago bien. Es uno de los temores que es más recurrente. Y por otra parte tenemos aciertos grandes que tienen que ver con procesos que se instalan, con tecnologías que se instalan y que te permiten incluso mejorar tu productividad siempre y cuando tú también tengas un rol prioritario y una participación activa dentro de este cambio. ¿Cómo ven ustedes la evolución de la transformación de las organizaciones hoy en día en el 2025? Que parta Pablo. ¿Cuál de los dos? ¿Parto o tú? Dale. Ya, mira, yo creo que estamos justo en un momento súper crítico, porque justamente, como dices tú, ha entrado muy fuerte la tecnología. Eso implica cambiar las formas de trabajar. Entonces, cuando te cambian la forma de trabajar, te sacan un poquito de la zona de confort. Entonces, eso ha implicado que la gente tenga que adaptarse, transformarse, y en ese proceso justamente hay resistencia. Entonces, ahí por eso yo creo que Pablo, aquí le doy el gancho. Oye, y no solo resistencia, por si hay que decirlo, la gente de repente genera hasta anticuerpos. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Ahí, bueno, respondiendo a esa pregunta y haciendo conexión con ese gancho, mira, en general, la gente, bueno, todos nos resistimos al cambio, la verdad. Todos cuando estamos, ¿cierto?, como aprendiendo cosas nuevas, o en general a veces cuando uno está en una oficina, y también no solamente es cuando hay transformaciones digitales, sino que también, por ejemplo, cuando, no sé, se unen nuevas empresas, o inclusive cuando después de la pandemia fue el tema del teletrabajo, ¿no? Cómo las empresas inculcan este teletrabajo y es un cambio de mentalidad para todo, o sea, para toda la plana de liderazgo también. Entonces, conectándolo con el tema de transformación digital, se generan ciertas resistencias también porque a veces no se sabe cómo comunicar. O sea, a mí me ha tocado también ver muchas empresas y te llaman, la verdad, porque es como, si te llaman es porque están en problemas. Y cuando están en problemas es que ya está muy avanzado el problema. Entonces, está la cagada. Exactamente. Entonces, y tú ahí te empiezas a dar cuenta que mucha gente no sabe por qué es el cambio, ni para qué es el cambio. En este caso, por ejemplo, en alguna implementación, no sé, en cuanto a las ventas, CRM, etcétera, o quizás hasta un software de recursos humanos también, uno se da cuenta al hacer un diagnóstico que muchas veces la gente no tiene idea por qué es el cambio y para qué es el cambio. O sea, una de las principales puntos de partida de este tema del cambio es informar a la gente de por qué uno está cambiando. Si uno también se pone como en la otra parte, si a mí no me dicen por qué es el cambio, obviamente no voy a tener un gancho inicial. Entonces, por ahí, digamos, parte todo. Obviamente después hay un plan de cambio, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero si partimos por algo, es como, ¿por qué es el cambio? ¿Para qué es el cambio? ¿En qué me involucra a mí en el cambio? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si la organización no hace el cambio? Pero ¿qué pasa si lo hace?
Claro, en el fondo transparentar la información. Exactamente, sí. Como tú dices, Beto, o sea, el tema de comunicación, transparentar lo que está pasando, cómo se va avanzando, es como primordial en ese sentido. Sí, de hecho, como Pablo va a ser papá ahora pronto, me hace recordar mucho la crianza. Cuando tú tienes hijos, tienes que justamente ir explicando a los niños qué es lo que va a pasar para que estén preparados. Eso mismo pasa en las organizaciones. Tú tienes que ir preparando a la gente Buenísimo. para que no se resista y adopte el cambio, pero es un proceso. Y ese proceso es el que muchas veces se salta en las empresas poniendo tecnología antes que la gente. Entonces, Totalmente. justamente ahí está el desafío. Que es un problema grande, pues, Pablo, porque en el fondo, cuando ponemos la tecnología por sobre las personas y no hay información de por medio, no se produce en el fondo un sustento, un argumento, un piso sólido, un cimiento que pueda sostener esto a largo plazo. Porque es más fácil que se rompa. Sí. Si no tengo líderes, no hay voceros, Exactamente. no pasa nada. De hecho, como un poco como sostener esta transición, ¿no? Que es gestión del cambio, es poder ayudar a alguna organización al cambio entre esta transición desde que estoy en un punto de partida, ¿cierto? En un estado actual y quiero un futuro deseado, ¿no? Que es que, en este caso, por ejemplo, las personas lleguen a implementar una nueva tecnología. Entonces, desde esa transición, ¿cómo los agentes de cambio pueden ayudar a que esto no sea una caída tan estrepitosa, ¿no? Va a ser una caída sí o sí. Pero en el fondo, ¿cómo ayudar a que esto no sea tan estrepitoso? Y ahí lo conecto con lo que dijiste tú de los líderes, ¿no? O sea, es fundamental desde el comienzo que los líderes estén muy alineados con ya sea el cambio y también poder darles a estos líderes competencias de cambio. O sea, Sí, todo esto por supuesto. tiene mucho que ver con la flexibilidad del líder, con la adaptabilidad. Porque finalmente el líder es el que modela. O sea, si el líder no está como a caballo, digamos, con el cambio, no nos va a servir de nada. Probablemente sea un foco de resistencia futura Por el que supuesto. este líder no esté muy conectado con la estrategia del cambio. Es el punto, Pablo. Yo creo que ese punto que tú tocaste es el meollo de cómo nos logramos conectar con esa estrategia que estoy proponiendo, porque finalmente lo que hablamos nosotros en comunicación estratégica, perdón, es de que uno va preparando todo esto con mucho tiempo de anticipación. Hay que tener un manual, hay que ver qué hacemos en caso de crisis, cómo mitigamos el impacto, etcétera. O sea, hay todo un trabajo previo para que nos alineemos con la estrategia, pero a veces pasa que se toman decisiones de forma arbitraria o porque creemos tener una ventaja, pero no hay ningún estudio ni hay ninguna preparación detrás. Y ahí vienen grandes fracasos. Y que cuestan dinero, recursos, tiempo, personas Sí. que se van. Sí, y en ese liderazgo justamente tienes que entrenar a los líderes para que sepan manejar organizaciones en tiempos actuales. ¿A qué me refiero con eso? Ahora tienes organizaciones que son multiculturales, multigeneracionales. Es un desafío mucho más complejo que lo que había antes. Antes era mucho más de decir, esto es lo que se hace. Ahora la gente es mucho más crítica. Entonces, para movilizar es súper relevante el liderazgo. ¿Y cómo trabajamos esos líderes? ¿Cómo creen ustedes que podemos trabajar estos líderes que necesitamos hoy en día en el 2025? Yo creo que el liderazgo actual tiene que tener una visión integral. No puede ser solo técnica y no puede ser solamente motivacional. Tiene que tener ambos ámbitos, porque en el fondo con la tecnología todo se maneja data driven. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tomas decisiones a partir de los datos. Entonces eso es un factor relevante para comunicar cosas. El cómo lo comunica, eso ya tiene que ver con coaching, mentoring, capacitar a los líderes para que realmente sean capaces de movilizar a su equipo. Y eso es generar confianza. O sea, para que un líder pueda movilizar a su equipo tiene que confiar en el líder, primero que todo. Entonces eso tiene que ver con varios factores. Sí, súper importante. O sea, el tema de la confianza es fundamental que el líder pueda generar confianza con el equipo, porque de otra manera no se logra el cambio. O sea, yo he visto equipos muy técnicos preparados en un cambio de software, por ejemplo, y tú esperarías que ese equipo sea el primero en adaptarse al cambio, pero no. Los principales equipos que logran adaptarse al cambio es porque el líder también está muy orientado con la estrategia, pero también tiene estas competencias de cambio. O sea, el líder es un líder que es muy flexible, es muy adaptable al cambio, es muy inclusivo con el equipo.
Y es muy conectado con la estrategia del para qué y por qué es el cambio. Y él también fomenta este entrenamiento que no es tan formal, sino que es informal. Claro. Él es como un modelador, ¿no? Él modela a su equipo, entonces el equipo lo sigue. Entonces, no porque, por ejemplo, un equipo sea muy técnico y muy bueno técnicamente en el software que va a venir, por ejemplo, quiere decir que ese equipo va a ser el primero que va a cambiar, sino que claro, a veces los equipos que tienen de alguna manera más curiosidad y más abiertos a los cambios son los que van a cambiar mejor, porque van a aprender más rápido también. Y ahí diste con un punto súper importante, Pablo, el tema del ejemplo. El liderazgo actual tiene que ver con movilizar, pero yo hago las cosas primero y hago que mi equipo me siga. No le digo al equipo, tú tienes que hacer esto, esto otro, porque eso ya claramente no funciona. Eso es un liderazgo anticuado, claro, pasado de moda. Claro. Qué cierto eso. Oye, ¿y qué pasa con estos líderes, por ejemplo, que son, hablamos de distintas generaciones? Entonces tenemos estas multigeneraciones que participan dentro de las organizaciones con distintas ideas, con distintos focos, y de pronto, no sé si es bueno o malo, pero me imagino que esta diversidad tiene que ser representativa. Porque si tengo que tener a una persona, por ejemplo, que represente a los UP 50, otro que represente a los que tienen 20 y que están entrando, porque me imagino que es relevante para poder conectar. Por supuesto. Yo creo que esa multiculturalidad y tener múltiples generaciones, más que ser un problema, yo lo veo como un valor agregado a los equipos. Porque al final la verdad se construye a partir de distintas visiones. Entre más visiones tenga, la verdad va a ser más consistente y más creíble. Claro. Sí. Oye, por ejemplo, con lo que están haciendo ustedes. Yo sé que tú, Pablo Muñoz, estás full metido dentro del área de la consultoría, dentro del área personas, con una vasta experiencia. Pablo está en el mundo de transformación digital también con vasta experiencia. ¿Cuáles creen ustedes desde cada una de sus áreas que serían los focos imprescindibles para poder desde hoy día aportarle a una organización? Si yo estoy viendo el programa y digo, oye, me interesa lo que están hablando estos muchachos, ¿cómo me pueden ayudar ustedes para que empecemos a hacer este nuevo cambio de visión? Mira, desde el mundo de la transformación, primero que creo que lo esencial es entender antes de diagnosticar. Actualmente se comete mucho el error de diagnosticar sin entender, y eso pasa a nivel general. Y eso es por un tema de educación, por un tema de que estamos en un mundo demasiado acelerado. Entonces yo partiría por ahí, y eso tiene que ver justamente con la venta consultiva. Y a partir de eso, tratar de entender el problema de fondo, y eso es el dolor. Entonces, no recetar la píldora para cubrir el síntoma, sino que entender realmente el dolor, y eso tiene que ver al final con muchos temas, no solo con uno. Y ahí es donde se requieren equipos multidisciplinarios. Así abordamos nosotros la transformación digital para poder movilizar equipos, reestructurar procesos y acelerar los procesos con la implementación de tecnología. Claro, porque cuando reestructuráis un proceso, o sea, me imagino que hay un camino enorme atrás que lo avala, que lo sustenta. Pues. Exactamente. Sí. Y tomándome con lo que decía Pablo también, en el fondo del dolor del cliente y poder hacer algo con ese dolor, ¿cierto? Poder mutarlo y ya sea con diagnósticos, por ejemplo, de la salud del proyecto, viendo los riesgos del proyecto en el comienzo. De a poco tú vas a ir tomando una brújula de dónde poder mitigar ese dolor, por dónde vas. Y como tú lo dijiste, como una venta consultiva, como escuchar qué pasa con el cliente y también ver la historia, porque ya hay cosas atrás. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Cómo lo han hecho? ¿No? ¿Qué le ha resultado bien? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué le ha resultado mal? Pero ¿qué cosas quizás son buenas rescatar? ¿No? Para no llegar también, digamos, y todo desde cero, ¿no? La idea es poder hacer como una colaboración, un trabajo colaborativo también con el cliente para poder llegar a un puerto. O sea, toda consultoría, por lo menos de mi parte, es algo bien colaborativo con el cliente, porque, como digo, hay cosas pasadas, hay ideas también que ellos tienen, entonces uno tampoco puede llegar y decir, mira, esto es, ¿no? Sino que uno va armando en un continuo, hasta, obviamente, tener una solución que sea adecuada para él y que también a nosotros nos haga como una lógica. Claro. Oye, ¿y le ha pasado a usted de pronto? Yo lo hablo desde el punto de vista de comunicación, pero me imagino que ustedes, cada uno en su área, que de pronto llegamos a una empresa
y estás conversando y está la cagá, así como está la cagá dependiendo del problema que hay, pero porque se implementaron soluciones a la rápida o soluciones parche. Como que estas soluciones parches que tienden a buscar algunas organizaciones, empresas, es decir, no, pero solucioname esto nomás si quiero solucionar esto. Pero tú sabes que si solucionas eso, va a durar una semana o va a durar 2 semanas. ¿Cómo lo logran hacer ustedes para poder transmitirle en el fondo con argumentos sólidos a estas organizaciones o empresas que el parche no sirve, que tenemos que atender a algo que es mucho más profundo? Porque a veces cuesta convencer a estas altas esferas que vienen de años haciendo lo mismo, funcionando de la misma manera y pensando de la misma forma. Mira, colgándome de lo que estábamos hablando anteriormente, ahí es importante la tecnología porque las decisiones se tienen que tomar a partir de los datos. Entonces es importante el historial, de qué se hizo, tomar esos registros, porque eso en el fondo te permite diagnosticar. Así como lo hace un médico, el historial médico te permite saber qué es lo que se hizo antes, para poder hacerle saber, mira, aquí te equivocaste o aquí podemos corregir. Y esto es ensayo y error. En el fondo tú vas iterando hasta poder encontrar una mejor solución. Pero es muy importante hacer al cliente entender que realmente estamos en la misma página, que realmente tú lo entiendes. Y eso, es como decía Pablo, tiene que ver mucho con la escucha activa. Claro. Porque a mí me ha pasado que de pronto hay conversaciones que son profundas con clientes y te entienden, te dicen, sí, te entiendo perfecto esto, pero necesito hacer esto. Y tú sabes que hacer eso no va a servir. No va a ser, claro. O sea, a mí sí. de pronto me pedían talleres, me decían, no, pues que queremos uno nomás de 2 horas, porque queremos que la gente salga motivada. Y yo le decía, chuta, primero definamos qué es salir motivado, porque ¿cómo voy a hacer algo que en 2 horas a lo mejor, claro, van a estar más alegres, etcétera? Pero la motivación es diferente para cada una de esas personas que integran una cultura y que probablemente en 2 horas a lo mejor no voy a alcanzar a motivarles a todos como esperarían también ustedes. Entonces, claro, cuando hablamos de transformación dentro de una organización, estamos hablando de procesos de mucho dinero, de recursos humanos, de talento, de personas y de decisiones estratégicas. Entonces, ¿cómo le argumentamos con esa solidez? Yo creo que es un tema complejo. Sí, es complejo. O sea, también hacerle ver que este supuesto parche que quiere, ¿qué consecuencias pueden haber de eso? O sea, hacerle ver al cliente qué consecuencias pueden haber con esa decisión que él quiere tomar, que es una decisión parche. Entonces, ahí va como un poco la estrategia, en el fin hacerle ver a este cliente que esta decisión que va a tomar repercute, ¿sí?, de alguna manera negativa y positiva, etcétera, pero también de hacerle ver de una manera más de cultura de su organización, una manera más amplia, y ver la mejor salida, finalmente, la mejor opción que tenga. Pero como tú dices, o sea, con el tema de los parches o soluciones como inmediatas, quizás, por ejemplo, un taller no te va a arreglar un problema de clima organizacional, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí, dependiendo cuál sea el dolor, puede ser quizás una seguidilla de talleres, ¿cierto?, pero con un fin. Pero si él espera que con un taller, por ejemplo, se van a pasar los problemas de clima, hay que decirle la verdad. Que claro, no, es que mira, no perdón que interrumpa, pero ahí hay un tema que es súper importante e interesante. Es que a veces las personas creen que entienden lo que están hablando y no lo entienden. Hay gente que dice que quiero cambiar el clima con esto y no tiene idea de realmente cómo hacer el cambio. Entonces hay muchas personas que de pronto manejan terminología, términos, conceptos que son errados y que perjudican realmente estas transformaciones. Sí, mira, yo creo que hay un tema muy importante respecto a eso, que es el manejo de las expectativas. La mayoría de los problemas en la vida se generan por falsas expectativas. Entonces lo primero es setear esa expectativa para que el cliente sepa respecto a lo que está pidiendo qué es lo que va a lograr. Sí, yo pensé al tiro, con alta expectativa es cuando llegan y te dicen, quiero que me transforméis la empresa, tengo un palo. Claro. ¿O no, amigo? Claro, pero por lo mismo... Y menos. Por lo mismo lo estoy planteando, porque en esos casos yo creo que es mejor no hacer ese proyecto en el caso, por ejemplo, de nosotros. Si tú ves que el cliente quiere pagar poco y tiene expectativas muy altas, prefiero que pase otro. Claro. Porque la venta que nosotros hacemos es venta consultiva. Entonces, no se trata de recetarte un paracetamol cuando en realidad lo que tienes es un cáncer. Claro, no vendemos el antídoto en el fondo. Sí, nosotros vendemos un proceso. Como por ahí va, ¿no? Totalmente. Y ahí es como ver si te puede ayudar o no. Es como ser bien transparente con el cliente. Es como a veces o pide
cosas fuera de tu alcance o pide cosas que de verdad, por ética, tú sabes que no van a funcionar. Entonces, como hacerle ver al cliente eso, ¿sí? Decirle, bueno, esto sí, te puedo ayudar, te recomiendo esto, quizás inclusive con otro proveedor. Mira, con otro proveedor lo puedes hacer mejor. Porque hay que ser bien honesto con los clientes. Porque finalmente, si uno va digamos, sin responsabilidad, imagínate las consecuencias que después te pueden traer como consultor o como una consultora. Claro. Entonces, ese punto, como dice Pablo en el comienzo, es bien fundamental. Y lo otro es que en tiempos actuales, donde hay mucha irrupción de la tecnología, las personas nos diferenciamos justamente por esa confianza. La tecnología te va a entregar la información más probable, pero tú generas relaciones de confianza cuando tú hablas con la verdad. Y eso es lo que genera negocios. Los negocios se basan en la confianza y genera relaciones a largo plazo. Si tú quieres tener relaciones a corto plazo, funciona lo otro. Pero si tú quieres tener clientes a largo plazo, tienes que hacerlo de esa forma. Sí. Totalmente. Y aparte, en fondo, como un software o alguna tecnología, yo lo puedo comprar. Sí. Pero es distinto como estos temas de confianza, de liderazgo, y es como, no lo puedo comprar, digamos. Sí puedo formar, pero no es como que puedo comprar algo, porque en el fondo la tecnología, que es muy importante, y es muy importante tomar decisiones en base, como tú decías, los datos, pero en el fondo eso no es un habilitador, es un habilitante. Pero muy buena palabra. En el fondo los que lo van a usar son las personas. ¿Quién se va a coordinar de una manera nueva para hacer esto? Son las personas. ¿Quién va a dar el ejemplo? Los líderes, las personas. O sea, todo este tema de cambio, cualquier sea la manera de cambio, es fundamental cómo centrarse en las personas. Yo creo que ahí, en el fondo, el punto de vista que también tienes tú, hace mucho sentido, ¿no? Ese triángulo, ¿no? que alguna vez hablamos. Sí. Sí, o sea, de hecho ahí concordamos mucho con Pablo, porque justamente el propósito, hemos hecho algunas cosas juntos, tiene que ver con reposicionar al ser humano en el centro de la organización. Y eso tiene que ver tanto hacia el cliente, por la experiencia, como al cliente interno, que son tus colaboradores. Si tú no eres capaz de movilizar a las personas en ambos ámbitos, es complicado, porque hay mucha tecnología, inteligencia artificial, que está avanzando en paralelo. Lo que nosotros tratamos de hacer en general es personas primero y después vamos ocupando tecnología como habilitador, como bien decía Pablo. Sí, porque también hay miedo, hay grandes miedos en los sectores empresariales de muchas personas, no solo por la resistencia al cambio, sino en la sensación de incertidumbre, de entender de que a lo mejor un día seré o no seré imprescindible, en este nuevo modelo tendré espacio para crecer. Yo creo que ese es un tema súper importante, el poner a la persona en el centro. Creo que es algo que no se puede perder, sobre todo porque hoy en día tenemos que mirar hacia energías renovables en un progreso como país y como el mundo, o sea, apuntando hacia un desarrollo. Me parece que es fundamental. Y hay muchos temas que también creo que también se dejan de lado, que quizás le hacen sentido, pero es una opinión personal, chiquillo. Por ejemplo, la salud mental. La salud mental dentro de las organizaciones. ¿Quién no conoce a alguien? E incluso hemos estado también en esa posición de estar dándolo todo y parar, y no parar, ¿cachai? Como también el otro punto, de que estoy enfocado en otros objetivos que no tienen que ver con la pega, y estoy haciendo la pega y no me concentro, estoy mal. O sea, también me parece importante, que también forma parte de esto. Y el último foco, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo yo logro optimizarlas? ¿Cómo logro desde mi cliente interno, en comunicación interna, y conectar con los clientes de la venta consultiva? Creo que el tema humano es un tema súper importante que quizás no se ha desarrollado tanto en el último tiempo como quisiéramos. No sé cómo lo ven ustedes. Y por eso me parece perfecto que estemos los tres, porque creo que es un tema en común. Un bingo. Es un vínculo. Un vínculo, y creo que de aquí en adelante se va a empezar a notar más eso. Porque justamente hay una carencia. Porque a mí me pasa que veo mucho de que aquí, en nuestra área talento, aquí en el área persona, aquí nos preocupamos por la gente, aquí, y veo como muchas cosas que las percibo muy parches, que creo que con todo lo que ustedes me están transmitiendo hay muchos problemas de fondo que realmente no se abordan,
que tienen que ver con una visión a futuro, a largo plazo. Sí, hay hartos slogan también o intentos de algunas compañías como de preocuparse, ¿cierto?, del tema de las personas, de salud mental. En el fondo es como, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso finalmente, ¿qué estoy haciendo por la salud mental? Okay. ¿Qué espacio estoy dando por la salud mental? ¿Cómo están las cargas de trabajo quizás, por ejemplo? O sea, hay una serie de factores que se tienen que analizar también en una organización para saber si estoy realmente entregando como una salud mental o un bienestar, por así decirlo, adecuado a los trabajadores. Hay varios, sobre todo en el bienestar. En el bienestar tenemos hay un gran foco, ¿no? Y una oportunidad súper grande para las organizaciones poder hacer algo con los trabajadores. Y tampoco no dejar de lado la capacitación, porque tomando con el tema de preocuparse por las personas, el tema tecnológico, y se dice muchas veces que vamos a quedar obsoletos, ¿cierto? Es realidad en parte eso, pero en otro también es como yo como organización también me preparo a eso y doy otras capacidades a mi gente para que se adapte a eso. Porque es una reformulación entera, o sea, de cargos, hasta de objetivos estratégicos. Entonces, ¿cómo yo lo llevo hasta las personas ese cambio? Y la idea es poder ahí reformar, ¿cierto?, o cambiar de cargos, pero en el fondo con capacitación. O sea, es como una reeducación. Es una reeducación del mismo cargo, o quizás en otro cargo, como yo doy estas herramientas nuevas para poder alcanzar también mis objetivos estratégicos. Realmente. Claro, y lo otro es que las mismas actividades de bienestar que se generan, actividades grupales, lo que hacen es generar una sinergia de equipo. Si tú haces que nos entendamos como equipo, lo que hace es que el resultado es mejor que si tú potencias solo uno. Si tú potencias al equipo, eso es lo que es la sinergia en realidad. Que el resultado entre la suma de nosotros es distinta a cada uno por sí solo. Es superior, porque generamos algo más grande. Entonces, es súper importante eso para los trabajos de equipo. Mira, sí. Oye, bueno, agradecerles que hayan venido, que hayan participado, que estén acá en Conexiones Virtuosas nuevamente. Interesante este triángulo, esta triada que se forma. A todas las personas que nos están viendo, recuerden, suscríbase, porque la gran mayoría de las personas ven los episodios y no están suscritos. Suscríbase, apóyenos, coméntenos. ¿Qué opina usted de la transformación en las organizaciones, en las empresas? Sería interesante poder leer su comentario. Y entrando en la zona final, me gustaría que me cuenten un poco de sus proyectos personales y en qué está Elabora y en qué está Elixir, para poder entender un poquito y dónde la gente los puede encontrar en caso de que quiera comunicarse con usted. Sí, bueno, nosotros en Elabora hacemos también gestión del cambio, que es lo que hemos hablado ahora. Ayudamos a organizaciones a pasar en esta transición en cualquier tipo de cambio, sea tecnológico, sea de distintos ámbitos. También tenemos modelos de desempeño, modelos de competencias, perfiles de cargo, tenemos gestión del talento, tenemos varias herramientas en donde podemos ayudar a nuestros clientes que manifiestan algún tipo de dolor o necesidad. Y ahí estamos con un equipo multidisciplinario. Tenemos desarrollo organizacional 360, hay coaches, hay psicólogos, etcétera, en donde hacemos un equipo multidisciplinario para poder hacer los proyectos que tenemos hoy en día y que estamos proponiendo. Así que nos pueden encontrar en elaboraconsultores.cl, en Instagram, en Elabora Consultores también. Muy bien, muy bien. Y bueno, con Elixir estamos generando harto ruido últimamente, porque justamente la conversación que estamos teniendo de reposicionar al ser humano en el centro de las organizaciones es algo que no está tan potenciado. Entonces estamos aprovechando ese vacío como para posicionarnos y decir, nosotros somos los primeros que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien, porque vamos a reestructurar los procesos, vamos a modificar la forma en que trabajan las empresas y vamos a potenciar ese trabajo con el uso de tecnología. Y donde tenemos la intersección con Pablo y contigo es que nosotros lo que hacemos en Elixir es que al reposicionar al ser humano en el centro de las organizaciones, ocupamos la gestión del cambio para movilizar el proceso de transformación. Es muy relevante, y la comunicación también es muy importante, porque al final no basta con que tú hagas las cosas bien. Si no eres capaz de comunicar eficientemente o efectivamente, lo que pasa es que la transformación no se realiza, no se genera adopción. Claro. Oye, bueno, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias por haber venido, lo pasé muy bien, estuvo entretenida la conversa, nos reímos, echamos la muy talla buena. Sí, y hablamos de temas que son importantes. No sé si les gustaría dejar algún mensaje final. Yo por mi parte me gustaría compartirle a nuestra audiencia y tanto a ustedes, a las personas que nos escuchan, nos están viendo, que creo que es importante tomarnos en serio hacia dónde queremos dirigir y direccionar nuestras organizaciones, porque el impacto lo vamos a ver a nivel país, tanto a nivel industrial, en la economía, en la educación, en la cultura. Creo que es importante tomar decisiones que sean bien fundadas, que tengan conocimiento de lo que se hizo atrás, de lo que hemos hecho, que podamos revisar nuestra historia para que podamos tomar mejores decisiones. Eso me gustaría a mí dejar desde mi parte. No sé a ustedes qué les gustaría dejar para cerrar. El mindset que me gustaría dejar a mí es la transformación y la adaptación. La transformación es básicamente cambiar y evolucionar para mejorar. Y así ha sido desde los orígenes de la evolución, como la teoría de Darwin, donde las especies que sobrevivían no eran ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. Así que este es el momento para evolucionar y transformarse. Está bueno. Está filosófico hoy día. No, está bueno. Está filosófico. Sí. No, más que nada el mensaje a todas las organizaciones también, que se centren en las personas de verdad. O sea, no en el parche. No en el parche. O sea, hagamos un diagnóstico, vayan identificando brechas, ¿cierto? Hay una serie de métodos, de metodología, de consultoras, etcétera, para poder hacer un buen diagnóstico y poder también hacer algo con las personas. O sea, el que te mueve a ti, las organizaciones son las personas. O sea, está bien la estrategia y todo, ¿cierto? C-level, está muy bien, perfecto. Pero también las personas que están más abajo, o sea, mandos medios y las personas que hacen la pega más dura, por así decirlo. Creo que es muy importante que las organizaciones empiecen a tomar cuenta ya, pero de verdad, o sea, vamos con el bienestar, vamos con la salud mental, ¿cierto? Vamos con la capacitación, o sea, y ahí generalmente puede haber un tipo de... y también de agradecimiento, ¿no? De la gente. La gente también se ve muy agradecida cuando la organización apunta hacia allá, ¿no? Es como cómo hacemos más felices un poco esta organización, más de bienestar. Genial. Oye, gracias a los Pablos, como le decía la Patricia Cabalá, los Pablos. Muchas gracias por haber venido. Gracias, de verdad, gracias, estuvo entretenido. Espero que podamos seguir conversando y teniendo estas conversaciones tan entretenidas e interesantes de temáticas que impacten en nuestro futuro como país, como sociedad y por supuesto a nivel mundial. A todas las personas que nos ven, recuerden suscribirse. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar. ¿Dónde? Aquí, en Conexiones Virtuosas. Chao, chao.